Escuchamos el argumento por la negativa y ahora por la afirmativa recibimos también con mucho gusto al diputado del Frente Amplio, Luis Galo, también médico, y habló en su exposición y en defensa de este proyecto de ley de Fernando Sureda. Explíquenos el origen de esa mención. El origen fue justamente recibir en el año 2018, fines de 2018, el llamado de Fernando Sureda, cual yo no conocía, para decirme que él era portador de la enfermedad de ELA, que quería impulsar la ley de eutanasia y si no lo ayudaba a poner el tema en los medios. Le dije que sí, fuimos a 3 o 4 programas, él desde su casa, yo desde los estudios, en programas periodísticos, campaña electoral mediante año 2019, tema no electoral, por lo tanto no pudimos presentar el proyecto porque no fuimos reelectos. Sí fue reelecto el diputado Ope Pasquet, que había tenido la misma conversación con Fernando. Presento un proyecto de eutanasia, yo entro a la semana al Parlamento, desgraciadamente por la enfermedad del compañero Danilo Astori, y Ope me dice, ¿estás de acuerdo con la eutanasia? Le digo, estoy de acuerdo con la eutanasia, pero no con tu proyecto. El proyecto de Ope centraba la eutanasia en la despenalización del acto médico. Decía que los médicos que practicaran eutanasia estaban eximidos de pena. Nosotros centramos la eutanasia en el derecho que tiene la persona que tiene determinada enfermedad y padece determinados sufrimientos a solicitar libremente la voluntad de poner fin a su vida. ¿Y estas advertencias que hacía recién Casareto, qué responde, qué garantías da la ley? Y la ley yo creo que es muy garantista y segura. El paciente que solicita la eutanasia tiene que estar muy enfermo. No es diabético, como dijo el doctor Casareto, no es una depresión. Tiene que estar enfermedades. Yo lo agrupo para que la gente, las enfermedades mentales no entran. Está totalmente descartada porque la paciente tiene que estar lúcida y en su sano juicio. Entonces todas las patologías de salud mental no entran acá. Pero dice enfermedades incurables, irreversibles, en etapas terminales. Eso habla del cáncer. Enfermedades oncológicas en etapas terminales, con pacientes diagnosticados que ya pasaron por toda la etapa de tratamiento. Y después habla de enfermedades incurables, irreversibles, que lleven a un progresivo deterioro de la calidad de vida y sufrimiento insoportable. O sea, que no es el diabético tipo 1 el que puede pedir la eutanasia. Tiene que tener una enfermedad terminal, incurable, irreversible, pero que además tenga un deterioro progresivo, como por ejemplo la enfermedad ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Reúne todas las condiciones. En el proyecto del diputado Ope Pasquet, la ELA no entraba. El cuadripléjico no entraba. Por eso, los médicos, cuando toman la decisión de habilitar la admisibilidad que se le llama para solicitar la eutanasia, van a ser después examinados una vez culminado el proceso y esa historia clínica va a ir al Ministerio de Salud Pública, donde va a ser minuciosamente revisada. Entonces, ningún médico por enfermedades banales va a solicitar la eutanasia. Justamente, estaría bueno explicar el artículo 2 que explicita el proceso cuando alguien toma la decisión de poner fin a su vida en este contexto que usted menciona. El artículo 2 hace referencia a lo que acabo de decir, enfermedades incurables, irreversibles y terminales o patologías incurables, irreversibles que padezcan un sufrimiento insoportable o un deterioro en la calidad de vida. Entonces, tiene que darse todas esas condiciones. ¿En qué lapso y con la participación de qué tipo de profesionales? El paciente que entiende que tiene toda esa patología, vamos a suponer ELA o vamos a suponer un cáncer en etapa terminal. Ese paciente solicita la autorización, llena un formulario y firma solicitando la eutanasia. Va a su médico tratante y le dice, doctor, solicité la eutanasia. El médico ahí tiene 3 días, el médico tratante que conoce al paciente, para decidir si está apto o no para la eutanasia, porque puede tener esa enfermedad, pero todavía el médico considera que falta un tratamiento, le ofrece los cuidados paliativos, en fin. Una vez que el médico entiende que sí, firma en la historia clínica el paciente que está de acuerdo. Pasa a la segunda opinión médica. Esta segunda opinión médica tiene 5 días para atender al paciente en forma presencial con la historia clínica. Si hay una coincidencia entre los 2 especialistas, el paciente vuelve a su médico tratante y ahí, por 4ª vez,
ratifica la voluntad y tiene que ir con 2 testigos que firmarán la historia clínica. En cualquier momento de este procedimiento, con el solo hecho de que el paciente diga me arrepentí, queda sin efecto el tema de la eutanasia. Si hubiera una discordancia entre la primera consulta y la segunda consulta, en ese caso se forma una junta médica integrada por 3 médicos. Un médico de la especialidad de la patología que tiene el paciente, un médico psiquiatra, porque acá está evaluando la opinión de 2 médicos, y el tercer médico lo que la reglamentación determina. Con respecto volví a lo de Sureda también, porque se ponen números sobre la mesa, pero son personas que están detrás de cada historia. Leía muchas cartas también. ¿Y por qué el contador es que decide avanzar en esto? Hay un documental muy fuerte. Muy fuerte. Pero que también tiene una explicación del por qué la persona decide llegar a ese punto, ¿no? Yo la pregunta que le haría, porque yo puedo aceptar que una persona, por cuestiones filosóficas, religiosas, éticas, morales, pueda no estar de acuerdo. Lo que yo no estoy, lo que estoy en contra es a las personas que militan contra la eutanasia mintiendo o generando terror y pánico, como ustedes han escuchado en el día de ayer al diputado Salle mostrando imágenes de Hitler o de generales que aplicaron eutanasia en los campos de concentración. Entonces, esos debates a mí no me gustan, como por ejemplo el del doctor Casareto, que esto es por plata, digo, me parece que estamos en otra dimensión. A mí lo que sí me parece es que el contador Sureda nos enseñó, nos dejó un mensaje que a pesar de los cuidados paliativos excelentes que tuvo, que gracias además tuvo un cuidado paliativo, tuvo a uno de los mejores paliativistas del mundo que tuve el honor de conocer y conversar con él en 2 oportunidades, me dijo que Fernando fue uno de los pacientes más difíciles que tuvo, convivió 9 meses a través del Zoom, pero siempre la voluntad de la eutanasia estuvo presente en Fernando. Por eso el homenaje a él y a Pablo Salgueiro, que de alguna manera dejó en su hija, que maneja el tema de a Florencia con empatía, que fue de mucho valor y de mucha enseñanza para todos. Ya tenemos que ir cerrando, pero ¿reconoce que hay o puede haber un problema en cuanto al acceso geográfico de este recurso? Pero que haya cuidados paliativos y que no estén distribuidos correctamente en el país no implica que haya eutanasia. Pero es un tema a abordar, esas posibilidades que pueden tener pero unos y otros, no hay posibilidad, porque un paciente que tiene todas estas patologías, ¿quién se puede imaginar que está en el medio del campo, en un ranchito en el medio de una estancia? Digo, son fantasías. Un paciente que tiene esa patología, el entorno familiar, la gente conocida, lo va a arrimar a un servicio de salud. Y en ese servicio de salud, sea público o sea privado, si el paciente lo decide, porque esto es una decisión personalísima que solamente la persona lúcida puede solicitar esto. Entonces, no le veo cuál es el problema de pasar por eso. Y además, las instituciones saben que hay plazos legales de 3 días para que el médico habilite la eutanasia, de 5 días para la segunda consulta y de 5 días para esta junta en el caso de que hubiera discordancia. O sea que no le veo un problema asistencial. Hay otros problemas asistenciales y no sé. La última, rapidito. ¿Qué adhesión hay entre los médicos, no? Se muy consulta el grande, colegio médico, está el estatuto, el código de ética es muy grande. médica. Nosotros hicimos un seguimiento del estado de opinión pública de 5 encuestadoras de las más importantes del país y el promedio habla de un 75% a favor. De los médicos estamos hablando de casi un 80% está a favor, pero lo más importante de esto, que casi el 60% de los médicos la practicaría. Porque hay médicos que están de acuerdo, pero que él no la practicaría. Y otro dato importante, en la última encuesta de Cifra habla de la religiosidad. Midieron la religiosidad y el 34% está de acuerdo con la eutanasia de los religiosos practicantes, 64% de los religiosos no practicantes. O sea que tampoco la Iglesia o las religiones en general impactan sobre la eutanasia. Muchas gracias, Luis Galo, por a las órdenes, como siempre. Seguiremos hablando del tema porque ahora pasa al proceso del Senado, el proyecto de ley, primero en comisión y eventualmente en el plenario. Vamos.